Hola, bienvenido a este módulo que nos va a permitir entender por qué la visualización de datos es tan importante. Arranco con esta frase de Ben Schneiderman, quien nos indica que la visualización nos da respuestas a preguntas que no sabíamos que teníamos. A partir de esto, pues se puede determinar por qué es tan importante la visualización de datos. Es difícil para el ser humano retener información no estructurada y es por ello que utilizamos patrones o diferentes métodos de percepción visual que nos permitan retener de una manera más sencilla la información que se nos está presentando, ¿sí? Te dejo acá un ejemplo sencillo. ¿Cuántos números 2 puedes encontrar en este conjunto de números? Te doy 3 segundos para que trates de dar la respuesta. No es fácil, ¿cierto? Mientras tanto, vamos a revisar algo. Vamos a revisar un concepto aún más importante y ese es la carga cognitiva, que en otras palabras es el esfuerzo que hacemos para retener información y que estos dos conceptos o esos dos términos de carga cognitiva y esfuerzo son directamente proporcional. A mayor es mayor carga cognitiva en un contenido, es mayor el esfuerzo que tengo que hacer para retenerlo. A menor carga cognitiva en un contenido, es menor el esfuerzo que tengo que hacer para retener dicha información. Es allí que la visualización de datos toma un papel preponderante y que permite que nosotros podamos disminuir al máximo la carga cognitiva a fin de llevar un mensaje mucho más oportuno, mucho más menos sesgado, totalmente objetivo para un usuario final, ¿sí? Entonces es nuestro objetivo. Ahora, ¿qué tal si observamos la gráfica de esta manera? ¿Cuánto tiempo tardarías en encontrar los números 2? Es mucho más sencillo, ¿cierto? Porque utilizamos la percepción visual. Con ella reducimos la carga cognitiva y entendemos y damos un mensaje de manera, un mensaje de manera correcta y efectiva. Esto es bueno porque vamos a poder entregar nuestro mensaje de una manera más oportuna y sin sesgos y retenerlo así también de una manera mucho más sencilla. Volviendo directamente a la frase de Ben Schneiderman, la visualización te da respuestas a preguntas que no sabías que tenías. Vamos a arrancar con un ejemplo. Esto es un ejemplo muy utilizado dentro de los contextos de los sistemas de información geográfico y los fundamentos de donde sale ella. Vamos a arrancar con la historia de Jon Snow y el origen del cólera. Jon Snow era un brillante médico inglés que desde edad temprana destacó por su agudo sentido de observación, razonamiento lógico y perseverancia, primero en el ámbito de la anestesia y posteriormente en la epidemiología. Eh, Durante el otoño de 1848 se produjo una segunda epidemia de cólera en Inglaterra que causó gran mortalidad. Para aquel entonces no se conocía con certeza la etiología ni el modo de transmisión de esta enfermedad, pero habían dos corrientes teóricas alrededor de ella. Por un lado estaban los contagionistas, quienes sostenían que el cólera se adquiría por el contacto con un enfermo, con sus vestidos, con sus pertenencias y que en consecuencia se debían tomar medidas sanitarias drásticas como las cuarentenas, como los encierros, como la quema de ropa. Y por otro lado estaban los que apoyaban las teorías miasmáticas, que esta teoría postulaba que ciertas condiciones atmosféricas, en especial los vientos, transmitían las enfermedades de un lugar a otro, ¿sí? Los miasma o vapores tóxicos emitidos por las materias en descomposición que transmitían el cólera de un lugar al otro. Snow realmente no era partidario de ninguna de estas dos teorías. Él realmente, como conocedor del comportamiento físico y químico de los gases, argumentaba que la teoría miasmática fuese correcta. De lo contrario, los pacientes no deberían presentar, digamos, síntomas respiratorios en lugar de los típicos
síntomas diarreicos que se presentan en un paciente con cólera. En consecuencia, él decidió investigar un poco más sobre esta devastadora enfermedad y decidió estudiar su comportamiento epidemiológico. En los años 1853 y 1854 se presenta la tercera epidemia de cólera. Para aquel entonces habían habitantes de ciertos distritos del sur de Londres que extraían el agua directamente de pequeños afluentes, ¿sí? O obtenían el agua a partir de numerosas bombas de agua de uso público, ¿sí? A partir de esto se establece un principio fundamental dentro de los sistemas de información geográfica y es la espacialización de la información. Él toma una hoja de papel y en la hoja de papel diagrama las calles de Londres. ¿Sí? Nosotros la vemos en esta gráfica. A partir de eso, él determina la ubicación o ubica hace una linecita de diagrama, unos puntos, en la cual ubica a las personas que están muriendo. Hasta ahí todo bien, pero eran dos cosas totalmente diferentes, una las calles y otra las personas. En consecuencia, digamos, sumándose a esta teoría o esta hipótesis nula de dónde estaban viniendo las enfermedades y cómo se estaban transmitiendo, él decide graficar dónde están ubicados los pozos, ¿sí? Dónde están ubicadas esas bombas de agua. A partir de ello, encuentra un patrón de comportamiento, pero aquí lo que hay que analizar es lo siguiente. Tenemos tres fuentes de información, ¿sí? Una, las calles; dos, las personas muertas; tres, los pozos. Estamos hablando de tres conjuntos de datos diferentes, los cuales en un principio puede que no tengan asociación ninguna, pero como lo mencionamos en anteriores actividades, al combinar estos datos surgen patrones de comportamiento que visibilizan al usuario, visibilizan a ese actor, visibilizan a ese público objetivo, una serie de contenidos o que a primera instancia no eran del todo claros. En este caso nos dimos cuenta que alrededor de una bomba en particular ocurría la mayor cantidad de muertos. Esto generó como tal una consecuencia, ¿sí? Era que se tomara una acción, o sea, a partir del análisis visual de una información se generó una toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Jon Snow? Deciden cerrar ese pozo y en consecuencia se crea esto, se crea esta gráfica, ¿sí? Donde la tasa de mortalidad disminuye con respecto al tiempo. Entonces quiere decir que la decisión fue correcta. Pero a lo que voy con esto es lo que hay detrás de este concepto. Primero, en el tiempo, en cuanto a los comportamiento histórico de la ciencia, pues se considera el origen del cólera, pero también se considera el origen de los sistemas de información geográfico porque se utilizaron datos, ¿sí? Se espacializaron datos, se generaron gráficas suficientemente completas para generar información y tomar decisiones. Es allí donde viene la responsabilidad en la comunicación que se dé con la visualización de los datos. Tienen que ir muy de la mano. Los datos no pueden ser no pueden ser sesgados, no pueden ser la forma en la que yo trato de dar mi información, no, deben ser lo suficientemente concisos y precisos para que transmitan el contenido necesario para que los actores tomen la decisión de manera responsable y con certeza, ¿sí? ¿Qué debemos tener en cuenta además? A lo largo de la historia se han generado muchas gráficas, muchas visualizaciones que han permitido guiar, ¿sí? Recuerden la gráfica de inputs, outputs y donde había el feedback. Esas salidas han generado entradas para otros procesos o han retroalimentado esos mismos procesos. Te propongo un reto a partir de esto y es que busques representaciones en la historia que te hayan marcado, que te hayan generado algún tipo de impacto o que en términos generales hayan generado algún impacto en la humanidad. Además, encontrarás acá en esta misma sección otra serie de recursos que te ayudarán en el desarrollo de este módulo. Gracias y nos vemos en la siguiente actividad.